Nuestra Señora de las Rosas, María Auxilio de las Madres. 21 de mayo de 1983. Juan Pablo I, el martirio al tomar de una copa de champagne que le fue dada, por un miembro ahora difunto, de la Secretaría de Estado. Nuestra Señora, oh hija mía e hijos míos, cuán triste y lleno de dolor, está todo el cielo por lo que rápidamente viene sobre la humanidad. En la voluntad del Padre Eterno, Él le ha permitido al hombre rienda libre de su destino. Es solo de esta manera, hija mía e hijos míos, que el mundo puede ser limpiado y vuestra redención terminada. La muerte de Juan Pablo I al tomar de una copa. Regresaremos, hija mía, en la historia, una corta historia, y recordaremos bien lo que ha sucedido en Roma a Juan, el Papa Juan, cuyo reinado duró 33 días. Oh, hija mía, ahora es historia, pero está puesta en el libro que enumera los desastres para la humanidad. Él recibió el horror y el martirio al tomar una copa. Fue una copa de champagne que le fue dada por un miembro, ahora fallecido, del clero y de la Secretaría del Estado. Hija mía e hijos míos, estos mensajes deben ser fuertes porque ellos son la verdad. Y uno no puede voltear la espalda a la verdad, o seréis llevados a errores más grasos. El hombre se ha vuelto una criatura depravada que vive, no por el conocimiento de su Creador, su Dios, sino que vive a través de los placeres de la carne, ni importándole ni queriendo saber y comprender lo que sucede en este momento a la humanidad. Es uno de los momentos en la historia de la humanidad donde Dios tiene pendiente hacer justicia, por lo que le hicieron al querido Juan, el Papa de la Sonrisa, como han escuchado antes. Fue horrorizado con una copa de champán por manos del secretario de Estado, que en otro mensaje nuestra Madre reveló que ya está pagando por su pecado y está en el infierno. Como ustedes han escuchado, el mensaje de nuestra Madre Santísima es corto, pero nos revela algo importantísimo, y es que nos revela la identidad de quien ejecuta el asesinato de Juan Pablo I. Y es que sin duda la identidad del secretario de Estado de la Santa Sede en el período del pontificado de Juan Pablo I era el cardenal Jean-Marie Billot. ¿Qué es lo importante? Con la identidad de este señor, señalado por nuestra Madre como el autor del asesinato de un pontífice. Y es que este señor fue también secretario de Estado con el mandato de Pablo VI, fue prefecto de la Congregación para el Concilio entre 1967 y 1969, y sin dejar de mencionar que fue un masón infiltrado que llegó a tener el segundo cargo más importante después del Papa. ¿Qué motivó a este señor a hacer este atroz asesinato? Bueno, el asesinato de Juan Pablo I estaba motivado por muchas razones. Una de ellas fue por la corrupción en el Banco del Vaticano, donde había mucho dinero sucio de la mafia y con el presidente del banco involucrado, donde iba a quitarlo de ese cargo y sanear la corrupción. 2. La segunda razón es que Billot como secretario de Estado se dio cuenta de las intenciones del Papa de eliminar o de revocar las reformas conciliares que se impulsaron en el Concilio Vaticano II, donde el Papa se dio cuenta de las consecuencias nefastas que traería la Iglesia los cambios en la liturgia y demás aspectos de la Iglesia a cara del mundo moderno, que era que la Iglesia se acomodara al modernismo y protestantismo. La tercera razón, y no menos importante, era la lista que tenía en su poder el Papa, de todos los miembros de la jerarquía de la Iglesia en puestos importantes, donde todos ellos pertenecían a logias masónicas, infiltradas con ayuda de la KGB de Rusia. Sin duda que el Papa era una amenaza para los planes de esta gente, de destruir como el caballo de Troya desde adentro. Donde ya en la actualidad han conseguido infiltrarse en la silla de Pedro, y muchos más. Este importante mensaje de Nuestra Señora de las Rosas concuerda con la investigación de Jesús López Saén, con doctorado en filosofía, teología, etc. Él, en su libro, Se pedirá cuenta.
se da cuenta de las irregularidades en la oficialidad sobre la muerte de Juan Pablo I, donde no se realizó una autopsia por los médicos del Vaticano sino de fuera, la misteriosa ambulancia que ya estaba lista desde horas antes de la muerte del Papa, esperando afuera para luego hacerle una preparación rápida, para preparar el cuerpo, para los funerales sin realizar una autopsia. Sin duda hay una importante concordancia del mensaje de nuestra Madre y la investigación de Jesús López Sáez. Comunicado oficial de la muerte del Papa. Cuando murió Pablo VI, el 6 de agosto de 1978 a las 9:40 de la noche, bastaron unos minutos para que el mundo tuviera la noticia. Cuando murió Juan Pablo I, casi 3 horas después del hallazgo del cadáver, el Vaticano dio el siguiente comunicado. Esta mañana, 29 de septiembre de 1978, hacia las 5:30, el secretario particular del Papa, no habiendo encontrado al Santo Padre en la capilla, como de costumbre, le ha buscado en su habitación y le ha encontrado muerto en la cama, con la luz encendida, como si aún leyera. El médico, Dr. Renato Buccionetti, que acudió inmediatamente, ha constatado su muerte, acaecida probablemente hacia las 23 horas del día anterior a causa de un infarto agudo de miocardio. La noticia causó sorpresa y estupor. Después se añadió el nombre de Maggi, anteriormente secretario de Pablo VI. Realmente, hoy pocas cosas quedan en pie de las afirmadas en dicho comunicado. El propio John Maggi, que fue obispo de Cloyne, Irlanda, ha dicho recientemente que no fue él, sino una religiosa quien encontró muerto a Juan Pablo I. Aproximadamente a las 5 de la mañana una monja muy agitada fue a despertarme. El Papa ha muerto, me dijo. Preocupada porque el pontífice no había tomado el café que las monjas le dejaban todos los días a las 4:30 delante de la puerta de su habitación, había entrado y visto el cuerpo inmóvil. Después había corrido hasta mi habitación para avisarme. Maggi bajó inmediatamente a la habitación del Papa y constató que, efectivamente, había muerto. Dijo a las religiosas que no tocaran nada y fue a llamar por teléfono al cardenal Billot. Según Maggi, eran las 5:40. A continuación llamó al doctor Buccionetti. Ambos, el cardenal y el doctor, entraron juntos en la habitación del Papa y constataron con sus propios ojos que el Papa estaba muerto. Cuando murió Pablo VI, se publicó un detallado informe médico. Ahora, ¿no se supone que basta un examen externo del cadáver y un lacónico comunicado oficial para dar respuesta a estos interrogantes? ¿Cuándo murió Juan Pablo I? Y sobre todo ¿de qué murió? Por lo que se refiere al momento de la muerte, la estimación oficial no coincide con la de los embalsamadores, hermanos Signorachi, según lo que dijeron a Yalop, al examinar el cadáver antes de que lo trasladaran a la Sala Clementina. Los hermanos Signorachi habían llegado a la conclusión, por la ausencia del rigor mortis y por la temperatura del cuerpo, que la muerte se había producido, no a las 11 de la noche del 28 de septiembre, sino entre las 4 y las 5 de la madrugada del 29. Sus conclusiones se vieron confirmadas por Monseñor Noé, que les dijo que el Papa había muerto poco antes de las 5 de la madrugada. Como veremos después, tanto la religiosa que descubrió el cadáver, Sor Vincenza, como el secretario Diego Lorenzi confirmarán el detalle de la temperatura del cuerpo, que encontraron todavía tibio. Sin duda, la cuestión clave es la determinación de la causa de la muerte. Es decir, ¿de qué murió Juan Pablo I? El obispo de Cuernavaca, México, Méndez Arceo, pidió públicamente que se realizara la autopsia. Tanto al cardenal Miranda como a mí nos parece que podría ser de mucha utilidad. Y Franco Antico, de la organización tradicionista Civiltà Cristiana, solicitó una investigación formal. De forma tajante, el cardenal Odi, que con el cardenal Samor fue asistente de Billot durante el periodo de sede vacante, afirmó que no habría investigación alguna.
He sabido con certeza que el Sagrado Colegio Cardenalicio no tomar mínimamente en examen la eventualidad de una investigación y no aceptar el menor control por parte de nadie y, es más, ni siquiera se tratar de la cuestión en el Colegio de Cardenales. Sin embargo, según el diario La Estampa, de Turín, del 8 de octubre, los cardenales reunidos en congregación general solicitaron conocer las circunstancias precisas de la muerte del Papa Juan Pablo I. El diario señala que, los cardenales, ante los interrogantes que se plantea la opinión pública provocados por el hecho de que únicamente fue publicado un breve comunicado anunciando la muerte del Papa, la ausencia de un boletín médico y la negativa del Vaticano a proceder a una autopsia, han solicitado que los medios oficiales de información de la Santa Sede anuncien las circunstancias exactas de la muerte del pontífice. Al menos, algún cardenal habría pedido puntualizaciones al respecto. El Vaticano ni confirma ni desmiente esta información, simplemente, no responde. ¿Pero por qué no se hizo la autopsia? ¿Tenía la Iglesia algo que perder? Responde Monseñor Nicolini, autor de una biografía sobre Juan Pablo I y, durante varios años, vicedirector de la Sala de Prensa del Vaticano, obispo de Alba, en la provincia italiana de Cuneo. El Sacro Colegio no ordenó la autopsia, porque la consideró superflua, no habiendo duda alguna sobre las causas naturales de la muerte del Papa Luciani. La autopsia no podía sino confirmar cuanto ya se sabía. Sin embargo, la pregunta obvia es, ¿cómo se sabía? Más aún, ¿cómo se podía saber a partir solamente de un examen externo del cadáver? Como diversos especialistas indicaron, es clínicamente imposible explicar la causa de la muerte por infarto de miocardio agudo, y, además, instantáneo, sin la realización de la autopsia. Además, como veremos después, la forma en que se encuentra el cadáver no responde al cuadro típico del infarto, no ha habido lucha con la muerte. Tampoco existe otra sintomatología que lo delate. Ni la baja tensión de Luciani ni su estilo de vida avalan semejante dictamen. Por tanto, no solo esto, sino todo lo que se dijo después, peso del papado, soledad institucional, etc., queda justamente en el aire, como hipótesis carente de fundamento, mantenida precisamente por quienes tenían en sus manos la realización de la prueba definitiva y concluyente de la autopsia. Sin duda, el comunicado oficial salió tarde y mal. Se imponía, desde entonces, una fiel reconstrucción de los hechos. Al doctor Buccionetti, que con el doctor Fontana firmó el certificado de defunción, le preguntó a Cornwell cuándo vio al Papa por última vez. Esta es la respuesta. Yo puedo ser muy preciso sobre esto. Ni yo ni el profesor Fontana, que era jefe del Servicio Médico Vaticano y que murió en 1979, fuimos llamados nunca a prestar nuestros servicios profesionales al Papa Juan Pablo I. Yo le vi al final del cónclave. Yo era suplente de Fontana. Después yo creo que le vi en alguna función. Después le vi muerto. Eso es todo. El doctor dice no saber nada de las medicinas que tomaba el Papa. Tampoco sabe si estaba sobrecargado de trabajo o deprimido. Contra lo que afirma Maggie, Buccionetti niega haberse encontrado con el doctor Darros, médico personal de Luciani, el domingo 24 de septiembre, ese encuentro nunca se dio. Dice también, todos los aspectos clínicos de este asunto de Juan Pablo I están cubiertos por dos secretos, el primero es el secreto profesional, del que nadie me puede liberar, después está el secreto de mi cargo como vicedirector del servicio médico de este Estado del Vaticano. Pero, de cualquier modo, yo no sé nada. Según Lorenzi, Buccionetti llegó muy pronto, pero no preguntó nada, siendo un buen doctor, no es por criticarle, debería haber dicho, vamos a ver, señores, han percibido algo la noche anterior. Él debería haber estado abierto a todas las posibilidades. Él no es un cualquiera. Usted puede pensar que un doctor del Vaticano debería haber hecho una cierta indagación. ¿Por qué no lo hizo?
Bien, no lo hizo, y como resultado yo me estoy volviendo loco. Es sorprendente cómo los secretarios del Papa y el secretario de Estado Villot y el Dr. Buccionetti tenían prisa de acelerar los funerales del Papa sin antes hacerle una autopsia. Hallazgo del cadáver. Veamos diversos relatos de cómo fue encontrado el cuerpo muerto de Juan Pablo I. Los relatos proceden de testigos presenciales del mismo, Sor Vincenza Taffarel, la religiosa que descubrió el cadáver, Diego Lorenzi y John Maggi, secretarios del Papa, el Dr. Buccionetti, del Servicio Médico Vaticano. Se añade también lo que presenció Lina Petri, sobrina del Papa, primer familiar en llegar. A partir de una entrevista concedida por Sor Vincenza, Yalop refiere así el descubrimiento del cadáver, realizado a las 5 menos cuarto de la mañana. Cuando, por fin, la hermana abrió la puerta, vio a Albino Luciani sentado en la cama. Llevaba puestas las gafas y sus manos sujetaban unas hojas de papel. Tenía la cabeza ladeada hacia la derecha y entre sus labios separados asomaban sus dientes. Sin embargo, no se trataba de la cara sonriente que tanta impresión causaba entre las muchedumbres. No era una sonrisa lo que mostraba el rostro de Luciani, sino una expresión de indudable agonía. La hermana Vincenza le tomó el pulso. A esa hora sonó el despertador, no antes. Sor Vincenza avisó a los secretarios y a las otras hermanas. Maggi telefoneó a Villot, que residía 2 plantas más abajo y que, alrededor de las 5, estaba en el dormitorio papal e iniciaba una serie de acciones e instrucciones inexplicables. Junto a la cama del Papa, en la mesilla de noche, estaba el frasco con el medicamento que Luciani tomaba contra la tensión baja. Villot se embolsó en la sotana y arrancó de las manos ciertas de Luciani los apuntes sobre los desplazamientos y las designaciones que el Papa le había comunicado la víspera. También los papeles se los guardó Villot. Luego Villot creó para los aturdidos integrantes del servicio papal, una relación totalmente ficticia sobre las circunstancias en las cuales se había descubierto el cadáver de Luciani. Villot impuso un voto de silencio en cuanto al hallazgo de la hermana Vincenza e instruyó a todos para que las noticias sobre la muerte de Luciani fueran silenciadas hasta que él ordenara lo contrario. Una fuente autorizada, que prefiere permanecer en el anonimato, me ha dado la siguiente versión. Hablé en 2 ocasiones con Sor Vincenza. La primera, con la provincial delante. La segunda, a solas. En esta ocasión, Sor Vincenza se echó a llorar desconsoladamente. Yo no sabía qué hacer. Sor Vincenza me dijo que la Secretaría de Estado le había intimidado a no decir nada, pero que el mundo debía conocer la verdad. Ella se consideraba liberada de tal imposición en el momento de su muerte, ya acaecida, en 1983. Entonces podría darse a conocer. Según Sor Vincenza, el Papa estaba sentado en la cama, con las gafas puestas y unas hojas de papel en las manos. Tenía la cabeza ladeada hacia la derecha y una pierna estirada sobre la cama. Iniciaba una leve sonrisa. La frente la tenía tibia. Cuando Diego Lorenzi, Sor Vincenza y otra religiosa fueron a lavar el cadáver, al volverle, tenía la espalda también tibia. El Papa pudo morir entre la 1 y las 2 de la mañana. Según Lorenzi, el cuerpo del Papa estaba en la posición típica de lectura, con las gafas ligeramente caídas sobre su nariz. Tenía 2 o 3 almohadones a la espalda. La luz de la cama estaba encendida. No parecía que estuviera muerto. Y las hojas de papel estaban completamente derechas. No habían resbalado de sus manos ni habían caído en el suelo. Yo mismo cogí las hojas de su mano. Lorenzi piensa que Luciani estaba preparando un pequeño discurso para la gente que suele ir a la plaza de San Pedro los domingos. El corresponsal de Ya diría: entonces,
Al parecer, los 4 folios que tenía en la mano, no la imitación de Cristo, como se dijo, eran unos apuntes de su puño y letra que resumían una conversación suya con el cardenal Villot y con el cardenal Colombo la noche anterior, con este último por teléfono, y el tema era algunos nombramientos de curia y del episcopado italiano. Lorenzi dejó las hojas en la mesa de al lado y no sabe qué pasó con ellas después. Dice también: cuando yo le encontré, partes de su cuerpo estaban aún templadas, su espalda y sus pies. Después al doctor Darros, su médico personal de Venecia, él mismo cogió el teléfono, no pudo creer lo que le estaba diciendo. Él había visto al Papa el domingo anterior y le había encontrado con muy buena salud. Yo pienso que el doctor no pudo aceptar la verdad. Se encontró como destrozado por esta repentina muerte. Él no lo pudo aceptar, por supuesto. Dice también Lorenzi: el doctor, Maggie y yo sacamos el cuerpo. No tuvimos que lavarle, y no estaba incontinente. No hubo problema con el rigor mortis, excepto con sus manos. Él había muerto con el pantalón del pijama y vestía aún su camisa. Yo recuerdo que palpé su espalda aún caliente y también sus pies. Le vestimos con su sotana blanca. Buccionetti ató una pieza de seda en torno a su cabeza para colocar su mandíbula. Villot y el doctor estuvieron de pie juntos y redactaron el primer comunicado. John Maggie, avisado por Sor Vincenza, bajó inmediatamente a la habitación del Papa. Desde fuera todo parecía normal. Franqueó la doble puerta y corrió la cortina. La luz que estaba encendida era la de leer. A cada lado de la cama del Papa había un timbre. Dice Maggie: vi al Papa acostado y con las gafas puestas. Nada hacía pensar que había muerto. Estaba en la cama con la cabeza recostada sobre su hombro derecho y todavía tenía en las manos los folios de una homilía. Tenía por costumbre antes de dormir leer de nuevo las homilías que había escrito cuando vivía en Vittorio Veneto. Al verle en esta postura pensé que había estado leyendo y se había quedado dormido, pues tenía una sonrisa normal. Le llamé otra vez. Como no me respondió, me aproximé y le cogí la mano para despertarle. No se movía, estaba tieso y frío. El doctor Navarro Valls, director de la sala de prensa del Vaticano, que se presenta como médico, manifiesta a Cornwell no estar de acuerdo con el diagnóstico que en su día hizo el médico del Servicio Sanitario del Vaticano. Se sugirió el infarto de miocardio como causa de la muerte, pero esto no nos parece un diagnóstico particularmente probable. Mire usted, la muerte fue instantánea y sin dolor. Tal forma de muerte no encaja realmente con la teoría del infarto de miocardio. Según Navarro Valls, es más probable que sufriera una embolia pulmonar, teniendo en cuenta sus problemas de circulación. Sin embargo, el doctor Francis Roe, que ha sido jefe de cirugía vascular en el Hospital London de Connecticut, afirma que hay algo verdaderamente sospechoso en la forma en que fue hallado el cadáver de Juan Pablo I. Los cuerpos muertos no están sentados sonriendo y leyendo. Conozco gente que muere durante el sueño, pero no conozco a nadie ni he visto morir a nadie en medio de una actividad como la lectura. El doctor R. Cabrera, forense del Instituto Nacional de Toxicología, dice lo siguiente: la forma en que se encuentra el cadáver no responde de suyo al cuadro propio del infarto de miocardio, no ha habido lucha con la muerte. No existe otra sintomatología que lo delate. Es notoria la ausencia de varios factores de riesgo, como son hipertensión, tabaquismo, obesidad, gran arteriosclerosis, comidas copiosas. Sin descartar otras causas de muerte súbita, sin la realización de la autopsia no se puede tener la certeza sobre la causa de la muerte. Pudo ser natural, pero también pudo ser provocada. El cuadro encontrado podría responder mejor a una muerte provocada por sustancia depresora y acaecida en profundo sueño, siguiendo un proceso que ha podido durar toda la noche, primero el sueño, luego el coma y, finalmente, la muerte.
Cuando el cadáver fue expuesto en la sala Clementina, el enviado especial de El País lo vio así. Al principio, se adivina en el fallecido una mueca de dolor parada en seco por la muerte. El Papa tiene la boca entreabierta. Luego, ya al lado de la puerta de salida de la capilla, la iluminación de su cara cambia y, con una perspectiva diferente, el resultado es absolutamente opuesto. Ha muerto con su sonrisa, exclama espontáneamente una gruesa matrona romana. Como detalle, no es de despreciar el tono rosáceo que aún tenía el rostro a mediodía del 29, para ir desapareciendo después. Según los forenses, el tono rosáceo aparece en algunas intoxicaciones, por ejemplo, de monóxido de carbono y de cianuro. Embalsamamiento. Llama la atención la prisa de Villot por embalsamar el cadáver. Con todo, sus planes se vieron dificultados. Los cardenales Felici, desde Padua, y Benelli, desde Florencia, que conocían con precisión la naturaleza de los cambios que Luciani se disponía a llevar a cabo, estaban particularmente alterados por lo ocurrido y así se lo hicieron saber al cardenal Villot. En conclusión, hermanos, nos damos cuenta que tanto la investigación y el mensaje de Nuestra Madre Santísima nos da luz de que el Papa de la Sonrisa fue asesinado y que hubo encubrimiento por parte del Vaticano entre los más altos cargos, como es el autor del asesinato, el cardenal Jean Villot. Como lo refleja el mensaje de la Virgen, el Papa sin duda le dieron en la bebida de champán una sustancia que lo llevó a la muerte, y parece increíble y de no creer el poder que ha alcanzado la masonería en la Iglesia hasta llegar a asesinar a un Papa. Y recuerden que el País del Oso tuvo que ver mucho en la eliminación de Luciani. No solo mataron a Luciani, sino que también intentaron matar a Juan Pablo II, pero no tuvieron éxito. Que Dios tenga misericordia de su Iglesia y haga justicia por los mártires de nuestros tiempos. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímele, Dios, pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén.